Bienvenidos, estimados hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir el tema sobre las parábolas. La parábola de los viñadores asesinos es una de las muchas parábolas que Jesús realizó para explicar las formas de los personajes de aquel tiempo que nunca quisieron oír a Dios en los labios de Jesucristo, ni aceptarlo a Él como el Señor, ¿verdad? O como el Salvador. En el capítulo 12 de San Marcos, versículo del 1 en adelante, lo vamos a leer. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús entonces les dirigió esta parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondía, pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor. A este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó un tercero y a este lo mataron. Y envió a muchos otros, pero algunos los hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno. Ese era su hijo muy querido. Lo mandó por último pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí: este es el heredero, la viña será para él, matémosle y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió: ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor, y no dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron ahí y se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estimados hermanos, es una historia un poco larga, 12 versículos, pero lo vamos a tratar de sintetizar. Dios cavó, dice, un lagar, sembró una viña. La viña somos todos nosotros, los seres humanos. Y Dios quiere que se le entregue, o quiere encontrar, recibir, y pide frutos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a quienes le encargó la viña, en aquel tiempo los encargados, ¿quiénes eran? Dice que eran los fariseos, los jefes del pueblo, los maestros de la ley. Eran los encargados de dirigir y guiar al pueblo de Dios. Imaginémonos entonces cómo nosotros, o el ser humano, se ha dejado llevar por la soberbia, la avaricia, y mejor mataban a los profetas, mataban a los reyes que Dios había elegido para guiar a su pueblo. Luego mataron a muchos otros hombres de buen corazón, sirviéndole al Señor, pero los mataban. De último, Jesús se refiere a sí mismo y le dice: de último
el dueño de la viña mandará a su propio hijo, pensando, tal vez a mi propio hijo, que es mi propio heredero, que es mío, que no es un mandado, alguien que yo he puesto, ¿verdad? Un capataz, alguien que ha puesto, ¿verdad? El propio patrón. Tal vez por ser hijo mío lo respeta. Miren qué tremendo, hermano. Qué tremendo es saber que tampoco no lo respetaron. Y esta frase, como siempre, su hijo querido. Sabemos nosotros quién era su hijo querido, ¿verdad? Y lo mandó por último, pensando, a mi hijo sí lo van a respetar. ¿Y qué dice usted? ¿Lo respetaron o no? Aquí nosotros podemos ir viendo cómo es que el ser humano, cuando está cegado con las cosas o por las cosas de la carne, de la materia, de la ambición, lo seduce y no lo deja ver más allá de su soberbia, ¿verdad? No lo deja ver más allá de su avaricia. ¿Y cuál era el objetivo? Apoderarse de lo que no era de ellos. Es que no era de ellos. Ellos eran simples trabajadores. Es como que nosotros aquí hoy en la comunidad tratemos de adueñarnos de las comunidades, como que fueran de nosotros. Como que dijéramos, por ejemplo, Marvin, te voy a cambiar de ministerio, te voy a cambiar de coordinación, y yo me pusiera furioso y yo no quisiera aceptar, incluso después quisiera o hiciera hasta como que querer matar al hermano, a la hermana que me estaría cambiando, porque siempre en la vida cristiana, social, empresarial, como usted lo quiere llamar, institucionales, siempre hay rangos, capacidades o puestos. Y a veces nosotros no lo entendemos. No entendemos que siempre hay alguien superior a nosotros, que quizás el dueño lo ha puesto. Y si el dueño lo ha puesto, ¿quién soy yo para querer ser más grande que el dueño? Para no obedecer a mi superior. Pues bien, Jesús da a entender de que después el dueño de la viña se disgusta. ¿Y qué hace? Aquí está, mire. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otro. Eso se refería que Cristo vino a la tierra y los que estaban al frente de la comunidad cristiana de aquel tiempo, aunque en el tiempo no se llamaban cristianos, ¿verdad? Sino, vamos a decir, la vida religiosa de aquel tiempo, la vida cotidiana, eran los sacerdotes, fariseos, maestros de la ley, los ancianos. Ellos eran los líderes. Y Jesús ahora estaba eligiendo a otros discípulos, ya no aquellos mismos, mal formados, mal educados, que se querían adueñar de lo que no era de ellos. Y todos sabemos ahora que hoy la iglesia depende de los primitivos apóstoles: Pedro, Santiago, Juan, Tomás, Bartolomé, Mateo, etc. O sea que sí se cumplió lo que está escrito acá. Pero como en aquel momento los sacerdotes del pueblo pensaban que Jesús era un impostor, un mentiroso, lo condenaron, lo mataron, lo hicieron colgar. Hermano, hermana, hay que poner atención a esto, porque las parábolas muchas veces también traen mensajes para usted y para mí.
Y a veces nosotros tratamos de desviarla, que son para otros, para otras. Ahora hubiera venido mi esposa, ¿verdad? Para ella estaba bueno el evangelio este día en la Santa Misa. Sí, pero ella no fue, él no vino. Entonces nosotros tenemos que tomar lo nuestro, lo que es para nosotros. Lo que en nosotros también aún falta que cambiar, falta que moldear, falta que educar en nuestra vida. Estimados hermanos, hoy sabemos muy bien, versículo 10. La piedra que rechazaron los constructores, es decir, a Jesús, ha llegado a ser la piedra angular del edificio. Cristo es la piedra angular en la que Él quiso utilizar a Pedro como piedra base también por encima de Él. No quiere decir encima de la autoridad de Cristo, sino que después de Cristo, Pedro iba a continuar esa edificación de ese edificio. Cristo mismo lo está diciendo en forma parabólica ahora. Es que su iglesia iba a ser como un edificio de construcción, pues, entiéndame. Como cuando uno comienza a hacer una iglesia, un templo, un edificio, una casa, siempre se comienza poniendo una base fundamental. Se pone el plomo para ver si en aquella piedra, en aquella base, donde se va a continuar poniendo arena, piedra, cemento, hierro, luego bloc o ladrillos, tiene que ir en línea, y para eso sirve el plomo, para que la pared no vaya a quedar así, mire, como las paredes que hacen algunas personas, ¿verdad? Cuando comienzan a la albañilería. ¿Cuántas casas se han caído porque no están bien hechas, con un fundamento, con una base buena? Hay personas, aquí por ejemplo, hay personas que solamente entierran una hilada de solera. Lo que hacen algunos solamente que le ponen una pequeña base de hierro también, ¿verdad? Pero ¿no cree usted que fuera mejor o fuera bueno, como muchos, ¿verdad? Una base enterrada, fundamento. Algunos le ponen casi 1 metro. Otros por ejemplo, he visto cuando trabajaba de ayudante albañil, que le pone 60, 80 centímetros. Más o menos, hermano. Es decir, que podamos nosotros confiar y creer que aquella casa va a durar para años. No es para un invierno nada más. Cristo es la piedra angular. Sin Cristo no hay salvación. Ay, de aquellas sectas, religiones, iglesias, como le quieran llamar, que no tengan a Cristo como piedra angular, hermano. Que no tengan a Cristo como cabeza. Estoy pensando, por ejemplo, ahorita en los testigos de Jehová, que su fe en ellos no está en Cristo. Y tantas otras sectas, religiones, hermano, que han sido inventadas por el ser humano, por el hombre, pero que su base, que su fundamento no está en Cristo, ni mucho menos en la Trinidad Santa. Unos, por ejemplo, solamente en el Padre, en Jehová, pero nada que ver con el Espíritu Santo ni con Jesucristo. Otros solamente en la fe en Jesús, solo en Cristo, nada más. Nada tiene que ver el Padre, mucho menos el Espíritu Santo. Y otros solamente también en Pentecostés, según ellos, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Pero Cristo no tiene nada que ver ahí, no tiene que ver en ese entierro, mucho menos Dios Padre. Mientras que la fe de nuestra Iglesia Católica está cimentada en ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estimados hermanos, nuestra fe, nuestro cimiento, nuestra piedra angular se llama Cristo Jesús. Él mismo lo dice, miren, Marcos capítulo 12, versículo 10. Y Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice? La piedra que rechazaron los constructores. Los constructores eran, ¿se acuerda? Fariseos, maestros de la ley,
ancianos del pueblo y los sacerdotes. Ellos eran los constructores que Dios había elegido para que construyeran su pueblo, pero no tomaron a Cristo como piedra angular, por lo tanto fallaron. Ahora dice, esa piedra angular que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio. Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Nos dejó maravillados. Ahí se les abrió la mente, se les abrió la inteligencia, el entendimiento a aquellos señores, porque entonces se dieron cuenta que se refería a ellos. Entonces, ¿qué querían hacer? Buscaban a Jesús para atraparlo, apresarlo, pero tuvieron miedo porque el pueblo seguía al Maestro, seguía a Jesús. Sigamos a Jesús, sigamos sus palabras, sigamos, hermanos, su enseñanza y que no nos dejemos mover por otras virus, por otros vientos que tal vez no son vientos que vengan de Dios. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó nuevamente en esta oportunidad, como siempre pidiéndoles que compartan nuestros videos, que nos ayuden, hermanos, a poder llegar a más personas. Bendiciones para todos.